2:29. Espero que hayáis disfrutado de este dossier sobre la música clásica, quizá con otros oídos, porque la música está ahí, hay que redescubrirla y, como antes os comentaban, uno es inmortal. Toda esta gente, todos estos genios siguen vivos. Sus sensaciones, sus frustraciones, sus momentos de esplendor vuelven a reproducirse una y otra vez en cuanto demos al play o acudamos a algún concierto. Podemos terminar con dos frases que a mí me han resultado inquietantes. Una parece, son dos de los dos libros que sorteamos. Uno, la 10ª Sinfonía, de ese hombre, Jelinek, que tanto ha impresionado a Santi Camacho. Fíjate con qué dos frases abre su libro, es que nada es casual. Aplaudid, amigos míos, la comedia ha terminado. Última frase de Beethoven en su lecho de muerte. Otra que dice, la música, lo dijo Gottfried Leibniz, la música es un ejercicio matemático inconsciente, en el que la mente no sabe que está calculando. Terminaríamos con una, del violín del diablo. Lo dijo en su día un hombre tan combativo como Voltaire. Para triunfar en cualquiera de las artes, hay que estar poseído por el diablo. Y justo en este instante trazamos un nexo curioso. Hablábamos, lo hemos hecho en varias ocasiones, de esa visita terrible, que en el fondo lo que ve Mozart no deja de ser la presencia de lo luminoso, de lo innombrable. ¿Cuántas veces desde el principio de la historia personas diferentes han visto una sombra que se aproxima, una sombra que llama, una sombra que pide ser atendida? En diferentes formas, de diferentes maneras, pero en el fondo parece que la dinámica de los encuentros extraños o con lo extraordinario son lo mismo. Bueno, pues aquí no tenemos quizá al principal sospechoso, esa sombra, pero me ha parecido muy extraño que en este caso criminal, que ahora a continuación disecciona nuestro compañero Paco Pérez Caballero, también haya esas llamadas, esas extrañas visitas, golpes en la puerta, uno va a abrir y no hay nadie, en un lugar muy especial hoy abandonado. El periódico La Verdad de Murcia se descolgaba hace unas fechas, hace muy poquito, menos de un mes, con una de esas informaciones que se leen, son comentadas y luego se olvidan. Un crimen, 63 puñaladas y un titular, hostelería de ultratumba. Y durante unos cuantos días, en ese lugar abandonado, donde al parecer pasaron muchas cosas, ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Le agradezco especialmente que a estas horas, recién llegado de la investigación, esté con nosotros. Buenas noches otra vez, Paco. Buenas noches, Iker. Bueno, una historia que representa uno de esos casos sin resolver de la provincia de Murcia, donde hay unos cuantos, por cierto. Sí, lo primero que hay que hacer desde luego es darle las gracias tanto a Ricardo Fernández como a Lola Guardiola del periódico La Verdad, que nos han facilitado mucho la investigación. La verdad es que es una investigación llena de sorpresas. Nos hemos encontrado con un personaje, con Alfonso Martínez Saura, absolutamente sorprendente, un hombre apodado el Cónsul, que desde muy joven se dedicó a recorrer el mundo, que los pasos le llevaron a África y allí, en Costa de Marfil, llegó a ser cónsul, de ahí su apodo, pero decidió regresar a su tierra y en La Unión, en un pequeño pueblo muy cerca de Cartagena, puso un hostal. Fíjate hasta qué punto este hombre se había hecho famoso y conocido y querido, que acudieron algunas personalidades de renombre, incluso de Costa de Marfil, a esa inauguración, a ese hostal que está en la carretera entre La Unión y Los Camachos, a una altura de 100 metros, con una vista maravillosa de todo el campo cartagenero y al fondo la manga del Mar Menor. ¿Se llamaba Hotel El Cónsul? ¿Hostal El Cónsul? Hostal El Cónsul, sí señor, y aún es conocido en la zona como el Hostal El Cónsul. Y tiene un perfil realmente sorprendente y aterrador, porque tiene una construcción que a mí me ha parecido muy curiosa para ser sobre todo un hostal. Tiene un enorme mirador. Para que los oyentes se hagan una idea, es una especie de sartén donde hay una parte circular y luego un mango que serían las habitaciones. Pues esa parte circular, que también tiene algo de mágico ese círculo, es donde ocurrió todo. Es donde, años después, el cónsul, al que todo el mundo quería, que era un personaje misterioso y se jactaba de ello, aparecería muerto, asesinado. ¿De qué fecha estamos hablando, Paco? La muerte se produjo el 27 de marzo de 1982. Hay que calcular que
unos años antes, el 77, se había inaugurado ese hostal, que tuvo bastante éxito durante un tiempo, y cuando se produce el crimen había caído un poco en desgracia. O sea, un sitio en decadencia. Sí, un sitio casi no abandonado, pero es verdad que muy poco frecuentado. Este hombre, el cónsul, vestía ropajes casi siempre africanos, cosa que llamaba muchísimo la atención en aquella zona. Todos lo tenían por un hombre excéntrico. Y esa anécdota a la que te referías, esa anécdota de esas visitas completamente ciertas, él convivía con lo que él llamaba un fantasma. ¿Él decía eso? Decía que de vez en cuando le visitaba un fantasma que llamaba a la puerta. No sabemos si realmente era un fantasma. Lo que sí sabemos es que esta historia fue confirmada por la policía local. Durante un tiempo, los policías locales pues iban allí. Este hostal tenía una pequeña discoteca, un pequeño bar donde se podía tomar una copa tranquilamente, viendo esa vista. Está en una loma a 100 metros de altitud y se puede ver casi toda la zona circundante. Y mientras se tomaban una copa, un día un policía local y el cabo de la policía local escucharon esos golpes en la puerta. Y le dijeron: Alfonso, ¿no vas a abrir? No, si no hay nadie. Claro, los policías, sorprendidos por esta actitud, pero bueno, como no va a haber nadie, se están llamando. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que en esta puerta que da al hostal hay una escalera muy larga, muy pronunciada, que lleva desde lo que es el suelo hasta la puerta. Con lo cual, si hay alguien ahí y te asomas, es imposible que le dé tiempo a salir corriendo. Lo digo porque lo primero que podemos pensar es una broma, alguien ha llegado, ha dado una puerta. Pero es que yo he estado allí y te puedo asegurar que está bastante ruinoso, pero se puede ver perfectamente esa escalera. Y si alguien había allí, no pudo esconderse o huir. La llamada se repitió. Alfonso, abre por favor, porque que no voy a abrir, porque no te preocupes, que está un poco pesado el fantasma que viene a visitarme. Pero como algo cotidiano, algo normal. Hay que imaginarse a este hombre de más de 60 años, vestido con su chilaba, diciéndoles a estos policías locales de la Unión que le visitaba un fantasma. Claro, la policía local, escéptica por naturaleza, no daba crédito. Finalmente se levantaron y dice, Alfonso, si no abres tú, vamos a abrir nosotros. Esperaron a que volviera a sonar la llamada, abrieron la puerta y allí no había nadie. El investigador Antonio Pérez, que ha hecho curiosas indagaciones en todo ese entorno cuando ya está abandonado y que también ha colaborado con Paco Pérez Caballero, nos daba algunas claves interesantes. No fue una, ni dos, ni tres veces. Esas visitas, esa llamada, es que me recordaba toda la historia de las apariciones de Mozart, eran una constante cerca del tiempo de la tragedia. Una semana antes de la muerte de Alfonso, resulta que está Antonio Mata, que acaba de salir de servicio, con un compañero suyo allí en el bar tomando una copa con Antonio ya a harta hora de la mañana, con Alfonso a harta hora de la mañana, cuando llaman a la puerta de la calle. Y Alfonso ni se inmuta. Antonio y su compañero le dicen: Alfonso, abre. Dice: no abro, que no hay nadie. Vuelven a golpear la puerta de la calle y le dicen: Alfonso, hombre, abre. Dice: no, si es que no hay nadie. Dice: ¿cómo que no hay nadie si están llamando a la puerta? Vamos y abre la puerta. Dice: vale, pero vais a ver que no hay nadie. Dice Antonio que estaban los tres por dentro de la puerta. Cuando vuelven a golpear la puerta, Alfonso abre la puerta y efectivamente no había nadie fuera. Quien ha estado en el hostal sabe que eso es imposible, porque para entrar en el hostal, ya que la parte, digamos, baja era la discoteca y la parte alta era lo que era el hostal, había que subir una veintena de peldaños. Es decir, que una persona, aunque hubiese golpeado la puerta y se hubiese dado la vuelta y hubiese saltado rápidamente para quitarse de la vista de ellos, no hubiera podido. Y esto que ha contado milimétricamente, como lo había hecho Paco, se produce días antes de su propia muerte. ¿Qué pasa esa jornada del 27 de marzo del 82? ¿Qué sabemos? Fíjate, Iker, lo curioso que es todo, ¿no? Porque Antonio Mata, el policía local, que estaba esa noche allí, que presenció ese acontecimiento, esa llamada a la puerta, fue luego el hombre que encontró su cadáver. Con lo cual es como el círculo que se cierra. ¿Qué sabemos? Muy poco. Sabemos muy poco. Sabemos que, preocupados porque el cónsul no daba señales de vida, algunos amigos se acercan al hostal, entre ellos Antonio Mata, el policía local, un guardia civil y algunos amigos cercanos, dan una vuelta a ese hostal
que hoy está rodeado de vegetación, y encuentran todo completamente cerrado, algo que era inaudito, porque precisamente el cónsul era una persona que recibía a todo el mundo con los brazos abiertos, y siendo un hostal, pues siempre estaba dispuesto a alojar a quien fuera. Sin embargo, se encuentran todas las ventanas cerradas, las persianas bajadas, las puertas cerradas a cal y canto, y no saben muy bien qué hacer. Antonio Mata, que entonces era un hombre fornido, era un hombre valiente, reconocido por sus compañeros, decide tomar la iniciativa y colarse por una de las ventanas de ese círculo que hemos dicho antes, de ese círculo donde estaba la parte principal del hostal, donde estaba la discoteca en la parte baja y donde estaba esa barra donde iba a ser encontrado el cadáver de Alfonso. Rompe la ventana, entra y lo encuentra tumbado en el suelo como dormido, prácticamente sin signos externos de violencia, y es al empujarle cuando empieza a sangrar. Había sido apuñalado más de 60 veces con una arma desconocida, pero de hoja muy pequeña. Alguien se había ensañado con él de una manera extrañísima y parecía que realmente el crimen para la víctima había sido una auténtica sorpresa. 63 puñaladas con una hoja, con una daga muy fina. ¿Se supo algo al final de con qué podía haber sido? Se sospecha que pudo ser alguna pequeña navaja, algún arma improvisada. Nunca apareció. Lo que sí se sabe, un detalle muy curioso, es que en una de las habitaciones, en la que en teoría no había nadie porque no había nadie registrado en el hostal, alguien se había dejado la bañera llena de agua, el agua corriendo, como si hubiera sucedido algo, como si alguien hubiera estado alojado. Sin embargo, no había registro de esa presencia. No, en teoría, el hostal estaba vacío. El hostal estaba vacío. En teoría, Alfonso estaba solo. Y el detalle curioso de que no se sabe cómo sucedió, pero el hostal estaba completamente cerrado por dentro. Así que realmente no sabemos cómo escapó el asesino. Y aquí, un telón, un olvido, me imagino, Paco, un abandono evidente e incluso la estigmatización de ese entorno, ¿no? A partir de ese instante, la zona del extraño hostal del cónsul se convertiría en algo por donde, en fin, no se pasaba mucho, me imagino. No sabes hasta qué punto, porque nos contaba Antonio Pérez, precisamente, que haciendo su investigación se dio cuenta de un detalle, que además es cierto, que se puede comprobar. Es una zona donde trabajan muchos jornaleros extranjeros, muchas personas que no tienen los papeles en regla y que se refugian en cualquier lugar. La mayoría de los edificios abandonados de esa zona están ocupados. Sin embargo, el hostal del cónsul no. Muy poca gente se ha atrevido a dormir allí, y los que han pasado allí una noche han salido corriendo, no han querido vivir allí. Actualmente está abandonado, ni siquiera es visitado por los típicos vándalos que durante un tiempo se acercaron a llevarse lo que podían y a dejar sus pintadas en las paredes. Tiene algo ese lugar. Fíjate, los oyentes se pueden hacer la idea que quieran, ¿no? Pero yo no soy dudoso, sabes que soy escéptico completamente y que vamos a encontrarnos lo que sea, a prestar nuestros ojos y nuestros oídos y hacer lo que hubiera hecho cualquier otro oyente. Y mira, yo no soy especialmente sensible, por ejemplo, al frío, a las inclemencias del tiempo. No se me suele irritar, por ejemplo, la piel. Y algo tiene ese lugar que acabamos, tanto los cámaras como yo, con las manos cortadas por el frío, por el viento, los labios totalmente, aún los tengo completamente cortados. Nos dimos cuenta cuando llegamos al hotel, ya a altas horas de la madrugada. Y bueno, pudo ser casualidad, pero la verdad es que salimos todos un poquito cansados del sitio. ¿Impresionado por dentro? El sitio impresiona mucho. Es un sitio completamente abierto. Todas las ventanas están unas enfrente de la otra, con lo cual hay unas corrientes de viento muy, muy fuertes, muy grandes. Es por eso porque es muy difícil grabar psicofonías, por ejemplo, grabar sonidos. Los investigadores que lo han hecho han tenido que ir muchísimas veces con equipos muy sofisticados. Nosotros intentamos dejar nuestras grabadoras y los resultados pues fueron poco claros porque hay demasiado ruido allí como para encontrar algo claro, algo que nos pueda dar alguna información al margen de la oficial de lo que le pudo pasar a Alfonso. Y otros investigadores, como el citado Antonio Pérez, han registrado algunas voces. Yo creo que son muy difíciles de escuchar personalmente, pero bueno, ponemos una repetida 3 veces, si te parece,
Paco, como muestra del tipo de voz. Nosotros seguramente, Paco, Santi, Carmen y yo que estamos aquí, y los compañeros que están con cascos, le escucharemos incluso mucho mejor. Ese efecto psicofónico es que siempre se da. A ver que escuchan también los oyentes, que nos vayan diciendo por las vías de contacto lo que ellos entienden, porque a veces entienden otras cosas diferentes que los que estamos aquí. Claro, oficialmente dice atrápalo, atrápalo, que es una voz como cavernosa, como a golpes, atrápalo. Pero es complicado de escuchar. Vamos a ver ahora, hacemos esta operación porque también queremos escucharla nosotros con los cascos y la nitidez con la que aquí recibimos las ondas sonoras, y a ver vosotros cómo lo captáis. Grabado hace un tiempo, porque varias veces han ido los investigadores, ¿no, Paco? Durante varios años, precisamente atraídos por la leyenda de un crimen. Me parece increíble la escena que ha contado Paco, me parece increíble, y un crimen sin resolver después de casi 30 años. Esa es situación oficial del caso, es esa. Sí, el caso está... Ni un sospechoso, ni huellas, ni nada. Como el primer día. No hubo huellas, Paco, de sangre, de nada. No se pudo saber realmente lo que había sucedido ahí. Realmente también hay que ponerse en 1982 en la Unión y ver cuáles eran los medios y cuáles eran las posibilidades de la investigación. Se ha especulado... Bueno, luego lo comentamos, por dónde pudo salir ese individuo. En fin, desde luego una extraña visita esa noche en un hotel sin nadie, en un hostal. Me recordaba mucho, Santi, esta historia por el personaje Aganza, el hombre del castillo de San Martín de Valdeiglesias, ¿no? ¿Verdad? Esa gente excéntrica que vive en mansiones. Que se crea un cosmos alrededor, con sus viajes, sus vivencias, las experiencias que se ha tenido de otros sitios. Bueno, fíjate, Iker, perdona que interrumpa, pero es que habéis dado en un clavo en una cosa que no habíamos comentado todavía. En ese hostal había todo tipo de recuerdos de su experiencia africana. Dientes de marfil, carísimos, justo en un momento en el que se prohibió vender el marfil. Una pregunta, ¿se sabe si había algún muñeco de magia negra? A ciencia cierta no, pero es muy probable porque a este hombre le llamaban el mago, le llamaban el brujo, y él se jactaba de eso. O sea, él decía, soy un hombre misterioso y así me moriré. O sea, realmente todo el mundo que lo conocía, lo primero que te iba a decir, muy buena persona, pero un hombre excéntrico, que vestía diferente, que creía en cosas extrañas, sobre todo para un pueblo pequeño, y que había fundado ahí su pequeño microcosmos, efectivamente, que la gente visitaba, que la gente fue abandonando y que finalmente pues acabó con su vida. Vamos a escuchar, si os parece, esa psicofonía obtenida una de esas noches, en ese golpe de voz, atrápalo, 3 veces repetida, a ver qué escucháis. Atrapadlo, no atrápalo, atrapadlo, atrapadlo. Muy difícil, yo creo que es muy complicado. Yo escucho algo, pero es muy complicado, es verdad. Atrapadlo. Vamos a volver a escucharlo con esta entonación que yo y quizá he inducido mal al decir atrápalo. No es atrápalo, es atrapadlo. Bueno, ahí lo ponemos, atraparlo. Yo no entiendo nada de eso, yo entiendo como árabas o una cosa así, pero tan largo atraparlo, claro, ¿no? Eso es como siempre cuando el investigador nos dice lo que cree que se dice, pues evidentemente tú ya buscas esas consonancias, ¿no? Pero desde luego es una psicofonía muy... O sea, no es de las fuertes que hemos escuchado, que sí que parece que es claro. Lo que tiene a favor, vamos a decirlo así, no la psicofonía, es la propia historia, ¿no? Claro, es que además del lugar. Además de las psicofonías, que bueno, esto impresiona realmente, recoger cualquier tipo de sonido en un lugar como estos, pero fíjate, hablando con Antonio Mata, un hombre que localizaste de nuevo al policía que encontró el cadáver. Que encontró el cadáver y que a día de hoy ha caído en desgracia, un hombre que había sido policía local y que a raíz de un accidente que tuvo hace 4 años, pues tuvo que abandonar el cuerpo y la vida no le ha sonreído precisamente, nos contaba que para él, aquella noche en la que llamaron a la puerta y no había nadie, tuvo algo que ver con la muerte del cónsul, que de alguna manera lo que él llamaba el fantasma acabó por matarle. Eso lo decía el policía que encontró el cuerpo. Para él no hay duda, que esos sucesos, que aparentemente no tienen por qué estar relacionados, ese fantasma que tanto le visitaba, quizá tiene que ver con ese asesinato. Hombre, yo creo que no se refiere a que sea un fantasma, ¿no?, un espectro, sino una visita muy real. Sino una visita muy real de alguien
que le estaba exigiendo, pidiendo algo que le tenía aterrorizado, asustado. ¿Por qué? No lo sabemos. Los móviles que se han barajado van desde el ajuste de cuentas hasta el crimen pasional. Se dice que incluso se oyen tacones a veces en ese sitio donde nosotros estuvimos grabando, tacones. Y fíjate qué enigmático, porque las personas con las que hemos hablado dicen que esos tacones, todo el mundo puede pensar que son los tacones de una mujer, pero que también podría ser un hombre con unos tacones. Una historia enigmática. Realmente no se sabe. Lo único que te puedo decir es que el cónsul estaba separado y que realmente en el hostal podían pasar muchas cosas. Realmente no lo sabemos. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones. Por las puñaladas y todo, me imagino que enseguida se ve también la fuerza que... 63 puñaladas, repito. Y se puede saber, con las técnicas policiales se sabe, y tú lo sabes bien, Paco, sí, si es de un hombre o una mujer, mujer, por la forma de... Pero es complicado, Carmen, porque... ¿Y cómo escapó, sobre todo? Son muchísimas puñaladas, hasta el punto que los investigadores se equivocaron al contarlas, porque había orificios de entrada y de salida casi a flor de piel. Realmente era un arma no mortal. Tuvo que darle muchísimas puñaladas para provocarle la muerte. Estaba un hombre tendido boca. Fornido, un hombre... Bueno, un hombre ya de 65 años, pero... Pero ¿cómo le dan? ¿Habría trazas de haberse defendido? Sí, y estaba en la cama tumbado y no, solo cuando lo mueven... Estaba tumbado en el suelo junto a la barra del pequeño bar que había en el hostal. Y estaba en la actitud de haber sido sorprendido, tumbado boca arriba, y habiendo pues unas señales de defensa. Él había intentado defenderse, pero se ve que, claro, le habían atacado tan repetidamente con esa pequeña arma que parecía improvisada. Por eso se habló de crimen pasional. Un picador de hielo o algo así, parecido. Podría ser un punzón, podría ser una pequeña navaja, podría ser algún elemento que hubiera en ese bar. Y ni un sospechoso. Y ningún sospechoso. Que la policía suele dar con pistas, siempre. ¿Y algún tipo de ritual? ¿Se barajó la posibilidad de que estuvieran haciendo algún tipo sonaba, de...? Fíjate que me sonaba a mí de repente, me un poco los pelos de punta por la cantidad de puñaladas, ¿no? Claro, y el ensañamiento que ha habido con el cuerpo. La policía no pudo descartar ninguna hipótesis porque no supieron por dónde tirar. El cónsul conocía a muchísima gente, y había hecho muchos negocios. De hecho, él había abierto ese hostal con el dinero que había ganado con sus negocios en África, entre otras cosas, pues la compraventa de marfil y de otros elementos, ¿no? Así que puede ser que se hiciera algún enemigo en ese camino, en ese ambiente, en ese además, periplo por esas tierras. Podemos rematar la historia con el compañero de investigación, en este caso concreto, Antonio Pérez, que nos habla de cómo la policía y la gente se asombró al saber y al comprobar eso, que estaba cerrado todo por dentro. Claro, o alguien se lleva las llaves, una copia de llaves que nadie conoce, o no sé por dónde ha podido salir. No había forma, nunca se supo quién había matado a este hombre, ni las razones tampoco. Es más, nunca se supo, porque el caso es un misterio total. Como entró, el asesino sí, porque se supone que Alfonso le abrió la puerta para entrar, pero fíjate, para salir es el misterio de los más grandes que tenemos en el caso, porque la casa, según la Guardia Civil y Antonio, estaba cerrada a cal y canto por dentro, es decir, todo con pasadores, incluso la puerta de la calle. ¿Cómo salió el asesino? Y hablando así con Antonio me dice, mira, muy poco tiempo después del asesinato, a mí me llega que alguien ha ido allí, ha puesto una grabadora y, según parece, captó como una especie de psicofonía en la que captaba los últimos minutos de vida de este hombre, la pelea, y seguidamente se produce el silencio y aparecen unos tacones de zapatos de mujer, y él me mira y dice, pero no tenían por qué ser de mujer, ¿no? 2:54. Antonio Pérez, el autor de... No es el único que al parecer ha sacado psicofonías en el lugar, pero esta que hemos puesto, que nosotros no llegamos a entenderla, atrapadlo del todo, pues es él, no nosotros, que quede claro. Él es el investigador que, como muchos otros, imagino, atraídos por la historia, han intentado obtener algo.
tú, Paco, imagino que te quedas sobre todo con la sensación, a mí me ha parecido una descripción de una de las historias negras más raras que he escuchado en mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo que el hostal sigue allí exactamente igual y que está totalmente en ruinas o quedan algunos elementos identificativos. Se puede visitar perfectamente con muchísimo cuidado, por supuesto. Se puede caminar por allí, se puede recorrer, lo único que lógicamente puede haber cualquier desprendimiento de un trozo del techo en cualquier momento. Si uno va sin conocerlo de noche... Pero se ve que es el hostal, sigue viendo las habitaciones... Por fuera está exactamente igual que entonces. Y por dentro se puede visitar, está comido ya por la vegetación, pero bueno, y es impresionante, es absolutamente impresionante. Ya te digo que tanto los compañeros que nos acompañaron en la grabación como yo mismo salimos muy cansados del lugar. Cansados en el sentido de es un lugar con un ambiente muy denso. Fíjate un último detalle que me parece muy revelador y que también creo que va a llamar la atención de los oyentes. El cónsul, poco antes de ser asesinado, estaba planeando publicar una biografía. Estaba convencido de que tenía mucho que contar. Incluso llegó a poner un anuncio en el periódico La Verdad, para publicar sus memorias. Y parece ser que ya había contactado con una escritora que iba a ayudarle a publicar esas memorias, pero nunca vieron la luz. Desde luego, Paco, tú cuentas esto en una novela, inicio de una novela, y ¿quién piensa que es eso, que es una magnífica novela? Y sin embargo estas cosas ocurren. Luego se descubrirá o no, pero la escenografía yo creo que pone de verdad la carne de gallina, por lo menos a mí me la ha puesto Paco con esta descripción. ¿Qué dicen los oyentes? Pues vamos a ver, vamos a repetir las vías de contacto. 27640, palabra clave en Milenio, espacio vuestros mensajes, si nos escribís a través del teléfono móvil, milenio3 con número @cadenaser.com y cadenaser.com, si ponéis ahí vuestros mensajes y los publicáis. Sorteamos 3 libros de la 10ª Sinfonía y de el otro libro que se llama El violín del diablo. Pues vamos con lo que nos dicen. Alejandro Moreno, desde Córdoba, nos dice: para mí es algo más corto, como mátalo o algo así, pero el sonido de después parece un animal. Atrapado. Ponla rápidamente, Yera, ¿la tienes ahí? Simplemente la psicofonía, atrapadlo. Nos dicen también: buenas noches, yo entiendo, hablamos como si preguntara, besos y seguid así, nos dice Saúl desde Madrid. Carlos dice que cree que dice un nombre, que es terrorífica esta psicofonía. Bueno, entienden de todo, incluso apladnos. Sí, atrapadlo, ahí queda el detalle, porque la gente ha seguido investigando y eso también trae sus consecuencias, ¿no? Es decir, a veces hay gente entusiasta y, como ha descrito perfectamente Paco, mucho ruido. Y el ruido puede generar, si no hay condiciones de aislamiento, efectos 1000. Eso está clarísimo, ¿no? Sí, eso hay que tenerlo clarísimo. Como siempre decimos, pues bueno, cualquier investigación, bienvenida sea si puede aportar cualquier dato, pero es un lugar muy complicado. Oye, una pregunta, Paco, que me viene a la mente. ¿Estuviste con el Policía Nacional en el lugar de los hechos? Sí, eso, el policía local de allí. ¿El policía local? Sí. ¿Y qué expresión tenía cuando volvía al lugar donde había encontrado el cadáver? Bueno, yo le pregunté, una de las cosas que le pregunté es si le impresionaba volver a ese lugar. Y me dijo que por supuesto que le impresionaba. Y a mí me impresionaba un poco el aspecto suyo, ¿no? De hombre ya hecho polvo, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Porque es verdad, es que realmente es un hombre que se ha ido degradando. Y volviendo al lugar del crimen. Y volviendo a ese lugar del crimen y realmente con esa cara de que acababa de vivir aquellos hechos, ¿no? De que estaba reviviendo todo. Incluso se quedaba callado mientras yo le pedía que me fuera describiendo, sin hablar, porque estaba recordando esos detalles de cómo cogió ese cuerpo, cómo le dio la vuelta, cómo vio que su amigo, la persona que le había servido copas, había sido asesinado, y también me imagino esa impotencia de tanto tiempo después no saber quién lo hizo. Y sobre todo, Paco, haber sido testigo de la extraña llamada, ¿no? En fin, excepcional crónica, excepcional crónica de Paco Pérez Caballero. Gracias, compañero, por estar esta noche con nosotros. Un placer, Iker. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros regresamos. Me ha dejado impresionado, no sé. Me he imaginado la historia quizá con una visión muy nítida. Seguimos pidiendo vuestra ayuda. Anécdotas con vuestros perros. Vamos a hablar de la historia de los perros. Nos están mandando un montón de anécdotas. Animal. Y fíjate,
compañeros siempre. La gente que está escribiendo a la web de la cadena SER, que por favor nos escriban mails, porque así nos pondremos en contacto con ellos o a través del mail o a través del número de teléfono que nos dejen y podremos grabar esas anécdotas, porque algunas además de ellas. los entrevistaremos, queremos que estéis con nosotros. Hay tantas historias con perros que son increíbles y queremos ponerles nombres y apellidos en este país para dedicar un programa entero a cosas alucinantes de nuestros mejores amigos. Pero ahora volvemos, después de las noticias, con un montón más de cosas.